Eliseo es uno de los profetas más notables y poderosos de la Biblia, conocido por sus milagros asombrosos y su dedicación al servicio de Dios. Como sucesor del profeta Elías, Eliseo recibió una doble porción del espíritu de su maestro y continuó su misión con gran fervor. En este video exploraremos la extraordinaria vida de Eliseo, desde su llamado y los milagros que realizó, hasta su impacto duradero en el pueblo de Israel. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir más sobre la increíble vida y legado de Eliseo, un verdadero siervo de Dios. Eliseo, hijo de Safat, era un hombre común, trabajando en los campos de su familia cuando fue llamado por Dios a través del profeta Elías. Elías, siguiendo la instrucción de Dios, buscó a Eliseo para ungirlo como su sucesor. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes y él mismo conducía la 12ª. Elías se acercó y puso su manto sobre Eliseo, simbolizando su llamado y la transferencia de autoridad profética. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19-21, se narra: partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Eliseo respondió al llamado de manera inmediata y decisiva. Mató a sus bueyes y utilizó el equipo de arado para cocinar la carne, distribuyéndola entre la gente. Este acto simbolizó su completa renuncia a su vida anterior y su total dedicación al llamado profético. A partir de ese momento, Eliseo siguió a Elías como su discípulo y siervo, aprendiendo y preparándose para el ministerio que Dios tenía para él. Eliseo sirvió fielmente a Elías, aprendiendo y creciendo bajo su mentoría. Llegó el día en que Dios decidió llevar a Elías al cielo en un torbellino. Elías y Eliseo se dirigieron a Betel, y durante el camino, Elías le dijo a Eliseo que se quedara, pero Eliseo insistió en acompañarlo, mostrando su lealtad y determinación. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9-10, se narra: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, una petición audaz que demostraba su deseo de ser un profeta poderoso y eficaz para el pueblo de Dios. Elías le dijo que su petición sería concedida si él lo veía ser llevado al cielo. Cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, dividiéndolas para que ambos pudieran cruzar en seco. Mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego, separándolos a los dos, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11-12, se menciona: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Eliseo recogió el manto de Elías que había caído y regresó al Jordán. Golpeó las aguas con el manto y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se dividieron nuevamente y Eliseo cruzó al otro lado, demostrando que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre él. Los hijos de los profetas que estaban observando reconocieron que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo y lo aceptaron como su nuevo líder. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15, se narra: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron:
el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Después de asumir el papel de profeta principal de Israel, Eliseo comenzó a realizar milagros que demostraban el poder de Dios y su papel como sucesor de Elías. Uno de sus primeros milagros tuvo lugar en la ciudad de Jericó. Los habitantes de Jericó enfrentaban un problema serio. El agua de la ciudad era mala y la tierra era estéril. Los hombres de la ciudad se acercaron a Eliseo y le explicaron la situación. Eliseo, compasivo y dispuesto a ayudar, pidió que le trajeran una vasija nueva con sal. Una vez que la tuvo, se dirigió a la fuente del agua y echó la sal en ella, declarando la intervención divina para purificar el agua. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19-22, se narra: «Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril». Entonces él dijo: «Traedme una vasija nueva y poned en ella sal», y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: «Así ha dicho el Señor: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Este milagro no solo resolvió el problema inmediato de Jericó, sino que también estableció a Eliseo como un profeta poderoso a través del cual Dios operaba grandes obras. La purificación de las aguas de Jericó fue un signo de la restauración y la vida, simbolizando el impacto positivo que Eliseo tendría en Israel durante su ministerio. El milagro del agua de Jericó demostró que Eliseo no solo había heredado el espíritu de Elías, sino también su capacidad para realizar actos milagrosos que beneficiaban al pueblo de Dios. Este evento fortaleció la fe de los habitantes de Jericó y reafirmó la posición de Eliseo como profeta. Después de purificar las aguas de Jericó, Eliseo continuó su viaje hacia Betel. En el camino, un grupo de muchachos salió de la ciudad y comenzó a burlarse de él, llamándolo calvo. La burla y el desprecio de estos jóvenes representaban una falta de respeto no solo hacia Eliseo, sino también hacia Dios, a quien Eliseo servía. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23-25, se narra: «Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron a 42 de esos muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria». Este evento, aunque dramático, subraya la importancia del respeto hacia los profetas de Dios y, por extensión, hacia Dios mismo. La reacción de Eliseo y el resultado que siguió fueron una señal de que el rechazo y la burla hacia los mensajeros de Dios tienen consecuencias graves. Este incidente también sirvió para fortalecer la autoridad de Eliseo como profeta y para recordar al pueblo de Israel la santidad y el respeto que debían a los siervos de Dios. Eliseo continuó su ministerio realizando milagros que demostraban el poder y la provisión de Dios. En una ocasión, una viuda de uno de los hijos de los profetas se acercó a Eliseo en busca de ayuda. Su esposo había muerto, y ella se encontraba en una situación desesperada, con deudas que no podía pagar. Los acreedores estaban amenazando con llevarse a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda. Eliseo, movido por la compasión, le preguntó qué tenía en casa. La viuda respondió que solo tenía una vasija de aceite. Eliseo entonces le dio instrucciones específicas para resolver su problema. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1-7, se narra: «Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos». Y Eliseo le dijo: «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». Y ella dijo: «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Él le dijo:
Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: «Tráeme aún otras vasijas». Y él dijo: «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: «Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». Este milagro demostró la provisión abundante de Dios. El aceite continuó fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas, proporcionando suficiente para pagar la deuda de la viuda y asegurar su sustento y el de sus hijos. La acción de Eliseo no solo resolvió una crisis financiera, sino que también mostró la capacidad de Dios para multiplicar los recursos limitados y cuidar de aquellos que confían en Él. El milagro del aceite de la viuda subrayó la importancia de la fe y la obediencia a las instrucciones divinas. La viuda actuó según las palabras de Eliseo, y su fe fue recompensada con una abundancia que superó sus expectativas. Este evento fortaleció aún más la reputación de Eliseo como un profeta a través del cual Dios realizaba actos poderosos y misericordiosos. Eliseo continuó su ministerio y sus viajes por Israel, donde se encontró con una mujer importante de Sunem, que lo recibió con hospitalidad. Esta mujer, conocida como la Sunamita, junto con su esposo, le ofrecieron a Eliseo un lugar donde quedarse cada vez que pasara por su región. En agradecimiento por su bondad, Eliseo quiso hacer algo especial por ella. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 13-17, se narra: «Y él dijo a Giesi: Dile, he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?». Y ella respondió: «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él dijo: «¿Qué pues haremos por ella?». Y Giesi respondió: «He aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo». Dijo entonces: «Llámala». Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Y ella dijo: «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El milagro del nacimiento del hijo de la Sunamita fue una bendición increíble, pero años después el niño cayó enfermo y murió. La mujer Sunamita, con una fe inquebrantable, colocó al niño en la cama de Eliseo y partió en busca del profeta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto en su cama. Subió, cerró la puerta y oró al Señor. Luego se tendió sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos, manos a manos. El cuerpo del niño comenzó a calentarse. Eliseo se levantó, caminó por la casa y luego volvió a acostarse sobre el niño. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 32-37, se narra: «Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre los ojos de él, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: «Llama a esta Sunamita». Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: «Toma tu hijo». Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó su hijo y salió. Este milagro de resurrección demostró el poder de Dios sobre la vida y la muerte, y la fe inquebrantable de la mujer Sunamita en el poder de Dios a través de Eliseo.
Fue una muestra poderosa de la misericordia y el poder divino, y reafirmó la posición de Eliseo como un profeta de gran autoridad y milagros. Eliseo continuó realizando milagros que mostraban la provisión y el poder de Dios. En una ocasión, durante una época de hambre en la tierra, Eliseo se encontraba con los hijos de los profetas en Gilgal. Mientras estaban reunidos, Eliseo pidió a uno de sus siervos que preparara un guiso para alimentar a todos. Uno de los siervos salió al campo a recoger hierbas y encontró una vid silvestre. Tomó de sus frutos y los puso en la olla del guiso sin saber que eran venenosos. Cuando comenzaron a comer del guiso, los hombres exclamaron que había muerte en la olla y no podían comerlo. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38-41, se narra: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una vid silvestre, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Comieran los hombres, pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron y dijeron: varón de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Eliseo, confiando en el poder de Dios, pidió harina, y la echó en la olla del guiso. Luego dijo que sirvieran el guiso a la gente. Milagrosamente, el veneno desapareció, y el guiso fue seguro para comer. Este milagro no solo salvó a los hombres de un posible envenenamiento, sino que también demostró que Dios podía purificar y proveer en tiempos de necesidad. El milagro de la purificación del guiso subrayó la autoridad de Eliseo como profeta y la intervención constante de Dios en la vida cotidiana de su pueblo. Fue una señal de la protección y el cuidado divino, y una reafirmación de la confianza en Dios en todas las circunstancias. Uno de los milagros más conocidos de Eliseo fue la curación de Naamán, el comandante del ejército del rey de Siria, quien sufría de lepra. Naamán era un gran hombre ante su señor y altamente respetado, pero su enfermedad era incurable. Una joven israelita, que había sido llevada cautiva y servía a la esposa de Naamán, le habló de Eliseo y sugirió que él podría curarlo. Naamán, con la autorización del rey de Siria, partió hacia Israel con cartas y regalos para el rey de Israel, solicitando la curación. El rey de Israel, al recibir la carta, se angustió, pensando que era una provocación. Sin embargo, cuando Eliseo se enteró, pidió que Naamán viniera a él para que supiera que había un profeta en Israel. En 2 Reyes, capítulo 5, versículos 9-10, se narra: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Naamán se enfureció por la simplicidad del mensaje de Eliseo y por no ser recibido personalmente. Se sintió insultado al ser enviado a bañarse en el río Jordán, considerando que los ríos de Damasco eran mejores. Sin embargo, sus siervos le convencieron de obedecer al profeta. En 2 de Reyes, capítulo 5, versículos 13-14, se menciona: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán, al obedecer las instrucciones de Eliseo, fue sanado completamente de su lepra. Regresó a la casa de Eliseo, alabando a Dios y ofreciendo regalos, los cuales Eliseo rechazó. Naamán, transformado tanto física como espiritualmente, reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero. El milagro de la curación de Naamán subrayó la importancia de la obediencia y la fe. Mostró que el poder de Dios podía alcanzar a cualquier persona,
incluso a un comandante extranjero, y traer sanidad y transformación. Este evento también resaltó la humildad y la disposición de Eliseo para servir a Dios sin buscar recompensas personales. El ministerio de Eliseo continuó con una serie de milagros y actos proféticos que demostraron el poder de Dios y su cuidado por el pueblo de Israel. Uno de estos milagros ocurrió cuando los hijos de los profetas decidieron construir un lugar más grande para vivir cerca del río Jordán. Mientras cortaban árboles, uno de los hombres perdió el hacha que estaba utilizando, pues el hierro del hacha cayó al agua. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1-7, se narra: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo es estrecho para nosotros. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: Id. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó. Eliseo, con su poder profético, hizo flotar el hierro, recuperando así el hacha prestada y aliviando la preocupación del hombre. Este milagro aparentemente pequeño mostró que Dios se preocupa por las necesidades cotidianas y los problemas de su pueblo, sin importar cuán insignificantes puedan parecer. Otro evento significativo en el ministerio de Eliseo fue su encuentro con el ejército sirio. Los sirios habían tendido una emboscada a Israel, pero Eliseo, mediante revelación divina, advirtió al rey de Israel sobre los movimientos del enemigo. Frustrado, el rey de Siria envió un ejército para capturar a Eliseo en Dotán. El siervo de Eliseo, aterrorizado al ver el ejército enemigo, fue consolado por Eliseo, quien oró para que sus ojos fueran abiertos para ver la protección divina. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16-17, se menciona: Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios protegió a Eliseo y a su siervo con un ejército celestial. Eliseo oró y cegó a los sirios, llevándolos directamente a Samaria, donde fueron rodeados por el ejército de Israel. En lugar de matarlos, Eliseo instruyó al rey de Israel para que les diera de comer y los dejara ir, mostrando así misericordia y promoviendo la paz. En sus últimos años, Eliseo continuó realizando milagros y proclamando la palabra de Dios. Incluso después de su muerte, su legado de fe y milagros perduró. En una ocasión, unos hombres enterraban a un muerto y al ver una banda de ladrones, arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20-21, se narra: Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El ministerio de Eliseo, lleno de milagros y actos proféticos, demostró el poder y la misericordia de Dios de manera continua. Su vida y sus obras sirvieron como un testimonio duradero de la intervención divina en la historia de Israel y el cuidado de Dios por su pueblo. La vida de Eliseo nos enseña que cuando respondemos al llamado de Dios con fe y obediencia, podemos ser instrumentos de su poder y misericordia. Eliseo mostró que la dedicación a Dios y el servicio a los demás pueden tener un impacto duradero.